buenas noches y gracias por acompañarnos en Blanco y Negro. El decreto 826 suscrito por el presidente Lenín Moreno determina la exigencia de visa a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar en territorio ecuatoriano y también la regularización de aquellos que ya se encuentren en nuestro país. Para esto se contempla la concesión de una amnistía migratoria siempre y cuando esté registrado su ingreso por los puntos de control regulares y que no hayan cometido delitos o infringido la ley en Ecuador. El decreto establece un plazo hasta el 31 de marzo del año 2020 para la regularización previo a un censo de ciudadanos extranjeros. ¿Estamos con esto en el camino correcto para solucionar el proceso migratorio que se vive en nuestro país? Eso es justamente lo que vamos a analizar esta noche en Blanco y Negro. La exigencia de visas a ciudadanos venezolanos se ampliaría a personas de otras nacionalidades. Así lo dio a conocer la ministra del Interior, María Paula Romo. La ministra del Interior, María Paula Romo, defendió la decisión del gobierno ecuatoriano de solicitar visas a ciudadanos de Venezuela y otros países. Mencionó que es una facultad de los estados para regular las migraciones. El Ecuador ya le pide visa a varios países y estamos analizando solicitar visa a algunos países adicionalmente, no solo a Venezuela. Romo aseveró que no habrán redadas de migración y mostró su optimismo en que los ciudadanos venezolanos participarán en el censo que anunció el presidente Lenín Moreno y que se estima que dura alrededor de 8 meses. ¿Por qué una persona quisiera acercarse a censarse? Por esto, para que los niños puedan ir a la escuela, para resolver su problema de multas, para que se renueven sus permisos de sus documentos de identidad. Para esta catedrática en ciencias políticas es necesario regularizar la presencia de ciudadanos venezolanos y aseguró que la decisión debe entenderse desde dos componentes. Brindar garantías a los migrantes que se han incorporado al sistema económico, con las garantías laborales que la normativa ecuatoriana establece, pero por otra también garantizar a la población ecuatoriana frente a la posibilidad de la presencia de individuos que están dedicados a las actividades delictivas. Recordemos que en días pasados el presidente Lenín Moreno suscribió un decreto para aplicar 2 tipos de visas a los ciudadanos de Venezuela. Por un lado, una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador, como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Y por otro, regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley. Natalie de Nóbrega, Medios Públicos. Entre 700 y 1000 ciudadanos venezolanos ingresan al país por la frontera norte según cifras oficiales. La Asamblea Nacional, a través de las reformas a la Ley de Movilidad Humana, busca regular el proceso migratorio. El Ejecutivo entregó esta semana a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas que tienen como objetivo establecer mayores controles migratorios. La ley de movilidad humana va a afectar o tiene una incidencia hacia otros países como tal. Es un paso importante que veníamos trabajando junto con el gobierno nacional, visto que hay una gran cantidad de venezolanos que no han logrado su estatus migratorio en el país. En el puente internacional de Rumichaca se reforzó la presencia de efectivos de migración para controlar el ingreso de ciudadanos venezolanos. Es un flujo de entre 700 y 1000 venezolanos diarios por el ingreso del puente internacional a Rumichaca. Asambleístas concuerdan que pese a los controles migratorios, el éxodo venezolano seguirá. Mientras ese país continúe viviendo bajo dictadura, continúe viviendo bajo la violencia, dígame usted si ellos no van a continuar escapando, huyendo de una guerra. En cuanto al decreto presidencial sobre el visado a venezolanos, hay expectativas sobre su ejecución. Hemos activado ya un plan de contingencia. Esto quiere decir que estamos listos para tomar acciones y también en el aspecto del incremento del flujo migratorio se han habilitado en el puente internacional de Rumichaca en migración 18 ventanillas para poder atender. La Ley de Movilidad Humana permitirá, por ejemplo, agilizar los procesos de deportación a aquellas personas que cometan un delito. Natalie de Nóbrega, Medios Públicos.
Y para conversar sobre este tema, presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el doctor Mauricio Gándara, él es doctor en jurisprudencia y exministro de Gobierno internacionalista. Y también nos acompaña el abogado Rolando Castillo, representante de la Fundación Geraldito Gact y miembro de la red de apoyo a la Embajada de Venezuela de Juan Guaidó. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. Esto es Blanco y Negro, no se vayan. Gracias por continuar junto a nosotros. Abogado Castillo, ¿qué expectativas genera el plan de regularización implementado por el gobierno en estos momentos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Efectivamente fue un colirio, un bálsamo para la comunidad migrante venezolana en esta situación, en circunstancias especialmente difíciles y vulnerables que viven nuestros connacionales. Efectivamente tenemos muchas expectativas en positivo. ¿Por qué? Porque hay algo básico. Cuando tú existes y te regularizas, accedes a derechos y también comportas obligaciones como en cualquier país del mundo. En ese sentido es muy importante, hemos estado educando a nuestra comunidad. Yo soy simplemente una punta del iceberg de varias organizaciones venezolanas que hacemos vida en este país, como son Hermandad Latina, Funderla, Migrante Universal, Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, Venezuela en Ecuador, FATBEN, entre otras. Y efectivamente nos hemos dedicado a instruir a nuestra comunidad, en ayudarles, en entender y de una manera pedagógica y sencilla de que entiendan el contenido del decreto y sobre todo, tú tienes un derecho, pero tienes obligaciones. Algo que siempre hemos dicho al nivel de todas las comunidades es enseñarle que a cualquier país del mundo que tú llegues, tú tienes que comportarte. Violaste la ley, la infringiste, tienes una consecuencia por tu acto. Y apoyamos efectivamente normas que ha implementado el Estado ecuatoriano porque aquello va a permitir la regularización cuando se realice el censo que establece el decreto, va a establecer, identificar plenamente, digamos, de una manera, por decirlo así, la situación biopsicosocial legal del ciudadano venezolano y poder el Estado ecuatoriano determinar quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos. ¿Cuántos venezolanos en nuestro país han sido hasta el momento regularizados? La última proyección que yo tengo al corte del 31 de mayo del 2000 de este año, señalado por el embajador Chávez de la Cancillería, él señalaba que éramos 120.000 personas que estamos visados, de entre los cuales estoy yo. Y se hablaba de una diáspora de al menos 300.000. Posteriormente el presidente Lenín establece unos 500.000, pero en aquello la ministra María Paula Romo, ellos hacen un estimado de que vamos a llegar como a 500.000 personas. Doctor Gándara, justamente de esos 500.000 que usted dice, la ONU ha previsto que para fines de año, para finalizar el 2019, vamos a tener aproximadamente a 500.000 ciudadanos venezolanos en territorio ecuatoriano. Justamente para eso, y porque al momento las cifras no son muy certeras, se está planificando este censo de migrantes, este censo para extranjeros. ¿Qué tan importante puede llegar a ser que se realice efectivamente esto? Son proyecciones, porque la verdad es que han ingresado. El Ecuador ha sido muy generoso y ha recibido con los brazos abiertos a los que huyen de ese infierno que es este momento en la Venezuela de Chávez y de sucesor Maduro, ¿sí? Así que yo lo entiendo al decreto actual como una necesidad de regular lo que estamos viviendo, ¿sí? El estimado es, pues, como esto sigue en expansión, sigue huyendo la gente y lo hará mucho más a raíz de este último decreto de los Estados Unidos, de esta suerte de embargo, como se quiera llamar.
Entonces, de esos 300.000, parece que en el Ecuador hasta diciembre podríamos tener 500.000, lo cual para un pequeño país es una cuestión enorme, digamos, para De hecho, para Ecuador de la región es el tercer país de acogida a ciudadanos venezolanos. Así es. Y como Perú se ha puesto ya más estricto, cerró las fronteras y exige visa. Puso un tapón. Entonces, lo que antes una gran parte de los que ingresaban al Ecuador salían por la frontera sur hacia el Perú, eso disminuye muchísimo pues, con este tapón, ¿cierto? Entonces, es muy explicable que el Ecuador empiece a buscar una manera de regularizar, porque no podríamos respetar ad infinitum en esas cantidades. Ahora, ¿por qué Ecuador se presenta como un país atractivo para los migrantes venezolanos, doctor? En general, pues, de que se tiene que escapar de un país el que esté más cerca, en cierta manera. Pero en gran parte creo que también es por la dolarización que existe en el Ecuador, ¿cierto? Entonces, las personas que aquí trabajan, con mandar cualquier cantidad, por modesta que sea, en dólares, allá, eso es un montón de dinero, les va a permitir ayudar. Claro, no se ven limitados con el tipo de cambio del país, claro, es moneda dura. Claro, es moneda dura, ¿no? Este cambio en la política quisiera establecer es además una aceptación de que fue una torpeza en la Constitución del año 2008 de colocar la ciudadanía universal. Y el propio canciller está diciendo esa es una aspiración nomás, pues no es cierto. Entonces, pero aquí abrimos antes y el propio Correa, que es el que estableció esta cuestión de la ciudadanía universal en esa Constitución, que fue apoyada por Moreno y que fue apoyada, no solo apoyada, sino votada a favor de esta ciudadanía universal por la actual ministra Romo, digamos, porque ella fue constituyente de esta Constitución. Entonces, esto se topa con la realidad y tienen que regularizarlo. Hay que controlar. Abogado Castillo, ¿qué tipo de inmigración tenemos en este momento en nuestro país? ¿Es gente, población urbana que obviamente viene a las grandes ciudades, no va al campo y eso genera comercio informal, eso genera lastimosamente también mendicidad? ¿Estamos hablando de otro tipo de migración distinta a la que en un primer momento recibimos en Ecuador? Efectivamente. Lastimosamente, pero hay que decirlo con gallardía y objetividad. Tenemos nuestros connacionales, hay de todo. No es que la estadística sea grande de personas que vengan bandidos o que vengan a delinquir, pero sí efectivamente hay comunidades muy vulnerables, lo que llamamos en Venezuela de cerros, montañitas, en las montañas, en edificaciones un poco precarias, algunas sí, algunas no, y personas que no han tenido la oportunidad de acceder a una educación consona. No digo con ello porque no hay una estadística oficial que lo diga. Lo único que le puedo decir es que tenemos del corte de febrero 250.000 personas que teníamos, aproximadamente 25.000 títulos registrados en el CENESID de títulos de educación superior. Pero tenemos 3 diásporas. La primera, que fue la que trajo una inversión, se regularizó oficialmente y se enraizó por alrededor de toda la geografía ecuatoriana. Y la segunda diáspora, migración profesional, que traía unos 10.000, 15.000, $20.000, $8.000, y se accedió a los puestos, había más oportunidades, era una mano de obra calificada atractiva. Y posteriormente, ya llegando al 2017, recuerdo perfectamente en canales de la competencia, que no puedo nombrar, señalaban, te puedo decir que para el mes de abril del 2017 ya habían 35.000, fueron llegando, etcétera, etcétera, rodando hasta el día de hoy que tenemos lo que ya manejamos. Esta es la población más vulnerable y la que lamentablemente puede ser objeto de que justamente haya tráfico de migrantes o haya trata de blancas. Esta es la gente que está entrando efectivamente en estos momentos en nuestro país. Porque en Venezuela existía algo que era las famosas dádivas sociales, de las cuales toda una vida yo fui funcionario público durante 14 años, manejo muy bien el sistema venezolano,
en el área social, porque vengo del área social venezolana de toda una vida, y le puedo decir que habían demasiadas dádivas sociales, que si pensión el buen vivir, perdón, pensión la madre, pensión la embarazada, entonces todas aquellas dádivas y subvenciones sociales fueron disminuyendo abruptamente a raíz de todo lo que ya conocemos, y esa gente se vio en la vulnerabilidad, otros no, obviamente, pero sí un gran sector, y comenzaron inclusive a venirse caminando y todo lo que ya hemos visto por los medios de comunicación. Ahora bien, efectivamente, sí hay que dejar claro, concreto, somos una comunidad estudiada, pero siempre se lo digo a mis connacionales, nuestra arrogancia fue lo que en parte nos destruyó. Porque tú puedes tener 20.000 títulos o no los tienes, pero la humildad y la sencillez sobre todo. Llegamos, estamos de cero, salgamos adelante y empecemos de cero. Finalmente, en el punto que acabas de señalar, hemos visto público y notoriamente cómo venezolanos se han metido en problemas. Y yo lo que digo esto es, y lo hemos hablado mucho en las organizaciones de las cuales formo parte, es lo siguiente. Tú cometes un delito, tú tienes que pagar por el delito. Efectivamente, tú tienes que regularizarte. Nosotros educamos en lo que podemos a la población, en enseñarle toda esta situación para que empiece una nueva vida. Ahora, doctor Gándara, ¿esto puede representar alguna oportunidad para nuestro país? Inicialmente hay un impacto negativo porque obviamente esto genera un problema presupuestario, hay una presión sobre los servicios sociales, pero de alguna manera puede hacer crecer a la economía en un futuro a largo plazo esta gran cantidad de ciudadanos venezolanos que tenemos en estos momentos en Ecuador. ¿Lo podemos ver de esta forma? Parcialmente sí. Siempre es como una inyección, nuevos sistemas de trabajo, competencia. Desgraciadamente vienen con una mano atrás y una adelante, o sea que no hay una inversión salvo en una parte muy limitada inicial. Porque inicialmente no hay una inserción en la vida económica del país, también es por eso. Sí, hay muchos factores. Pero no se puede dejar de atender humanitariamente a los que son víctimas de esto. Y como siempre hay que recordar, en Venezuela, de que la Venezuela antes de Chávez era una Venezuela próspera, ¿no es cierto? Y muchos ecuatorianos fueron profesionales, arquitectos, médicos, fueron a trabajar en Venezuela. O sea que todos estos factores. Ahora, ¿cuál es la solución? No hay otra solución que salga Maduro. No hay otra solución. Porque solo va agravando y agravando y agravando. Ahora estaba organizando unas nuevas marchas para protestar contra el imperio, pero nada más de allí, ¿no es cierto? Entonces, este estado de incertidumbre no les conduce a nada internamente y va provocando una mayor emigración al exterior. Y justamente sobre lo que acaba de decir el doctor Gándara, si se encuentra una solución a esta grave crisis que está enfrentando en estos momentos Venezuela, ¿sería posible que entonces gran parte de los venezolanos que han salido a otros países, entre esos Ecuador, retornen a Venezuela? Existe un plan que se llama Vuelve a Casa, que ha instaurado el presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez para un futuro. Obviamente es incierto cuándo va a terminar esta situación venezolana, pero mientras estemos aquí tenemos que luchar y tenemos que vivir. Ahora bien, es responsabilidad de la sociedad civil y la sociedad civil organizada, tanto el sector público y privado, buscar y promover el equilibrio entre la sociedad ecuatoriana y la sociedad venezolana, de que no vean como una amenaza, sino como una oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo decía hace un momento? Exactamente. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales. Entonces, recordemos que este es un país, ya tenemos que quitarnos el pensamiento de que Ecuador ha sido un país de emigrantes. Ya, señores, hay una realidad. Ya tenemos 4 años una diáspora. Nos antecedieron los peruanos, los haitianos, los dominicanos, entonces ya están aquí. En la percepción de lo que hemos hablado mucho a las organizaciones y conversamos, como en un razonamiento lógico, un venezolano al día de hoy que no produce ni siquiera $300, no lo digo yo, lo dice el estudio del cual formé parte en la IAEN con la doctora Daniela Celeri sobre el aporte del migrante
en Quito, que se hizo el año pasado en el norte y ahorita lo acabamos de pasar en el sur, y dice claramente que el migrante lo que envía son 15% de lo que produce a Venezuela. Por cada $100 manda 15. Aquí se queda los alquileres. Cuando tú vas a comprar un tomate, el tomate es ecuatoriano. Cuando tú vas a comprar un arroz, el arroz es ecuatoriano, que por cierto el parborizado es el rico que me encanta. De alguna forma se activa la economía. Claro, pero efectivamente hay en todo país del mundo, hay que entender. Este es un país que tiene sus problemas como cualquier país de Latinoamérica que nos identifica como hermandad latinoamericana. Pero ¿qué pasa? Si desde la óptica del gobierno central, de nosotros como sociedad civil, comunidad residente extranjera en el Ecuador, de los medios públicos, los medios privados, lanzamos una campaña de toma de conciencia, de inserción y de equilibrio social, podemos lograr, si bien es cierto, no minimizar a un 100% el impacto, sí coadyuvar significativamente en reinsertarnos. ¿Encuentran ustedes de alguna manera xenofobia aquí en el país al momento? En el caso personal... ¿Hay quejas de parte de la gente que pertenece a la fundación? Sí las hay, porque oyes cualquier tipo de cantidad, pero de situaciones en las cuales la gente no está muy alegre, pero normalmente la estadística no es tan alta. Y es donde reitero, tanto los medios, ya sean de comunicación social, públicos, privados, impresos, redes sociales, no podemos promover esa situación. Inclusive nosotros en este momento ya ni hablamos de esa palabra que no voy a repetir. Simplemente cuando nosotros nos presentamos, aquí estamos, vean, o sea, con nuestras acciones, con nuestro actuar, y vamos demostrando significativamente lo que somos y lo que podemos minimizar esos impactos Ahora, negativos. eso puede darse, doctor Gándara, por miedo de la población a que le quiten el trabajo en muchas ocasiones, que justamente si se tiene un control adecuado, si se regulariza la situación de los ciudadanos venezolanos, haría más factible que las condiciones sean las mismas, tanto de trabajo me refiero, tanto para los ciudadanos venezolanos como para los ecuatorianos, porque ahora hay explotación laboral y se aprovechan de esta situación que no son regularizados. Eso es terrible y ocurre en todas las economías. Cuando en los Estados Unidos estamos viendo que protestan contra los inmigrantes, pero los dueños de las grandes empresas, incluida la del señor Trump, ¿no es cierto?, dan trabajo porque les ofrecen menos salario que a los Así es, porque les resulta conveniente. Entonces, claro, a los empresarios. Entonces, son cosas muy difíciles de regular. Lo que tiene que haber es un desarrollo, un espíritu. Entonces, ahora, por ejemplo, el presidente Moreno, que está regularizando esto, más bien como una manera de limitar. También están hablando... Usted lo ve como una medida restrictiva en cierta forma también. Claro, porque estaban ingresando y ingresando, pues, ¿no es cierto? Claro. Y los que no ingresaban por Rumichaca, pues ingresaban por los tantos pasos ilegales que hay allí, pues no solo es cuestión de pagar unos dólares si es que los tenían. A todos esos traficantes en esta materia. Y esto lo de la visa humanitaria, que me estoy acordando porque eso se creó como una protección en alguna convención de Ginebra. Y yo, haciendo un poco de ironía sobre esto, siempre he dicho que las visas humanitarias son las más inhumanitarias, porque implican mayores requisitos. Digamos. Ahora, ¿es necesario la visa humanitaria cuando en la Constitución existe la figura de refugiado? Esto se da para circunstancias especiales de acuerdo a la Convención de Ginebra. Supongo que han seguido con eso, porque hace falta inclusive que en algún organismo humanitario diga que las condiciones en el país de origen son insoportables, digamos, terribles, ¿sí? Cosa que niega el gobierno de Maduro, por supuesto. Así es que todo eso hay que hacerlo y no repetir ese gesto que creo que ya no lo hará, porque el presidente, a raíz de ese desgraciado incidente en Imbabura, pues dijo... En Ibarra. En Ibarra.
Sí, fue en Ibarra. Sí, claro. Pero está en Imbabura. Están en Imbabura. Sí. Fue lo que ocurrió en el asesinato de esa mujer joven. La chica embarazada. Sí, exactamente. Sí, pero entonces eso fue bárbaro. Pero claro, es algo ajeno a la ciudadanía, a la nacionalidad de una persona. No, es algo que también se da, es algo que también se da en nuestro país. Esa no, pero fue dicha por el presidente de la República. Claro. Decir, vamos a conformar brigadas para irles a buscar. Eso fue terrible, digamos, ¿no? Han rectificado. Claro, se ha rectificado, yo creo que ahorita se está tratando, en este momento se está tratando de manejar las formas de manera adecuada. Sí. Tengo una pregunta para usted, abogado Castillo, con relación a algo de lo que decía el doctor Gándara, sobre las vías informales, sin control, que se han utilizado. Justamente ahora, con estas medidas, me parece que va a haber incluso una creciente utilización de estas vías informales, porque obviamente ya no van a poder muchas de las personas que ingresan presentar únicamente su cédula o su pasaporte, sino que van a tener la necesidad de presentar una visa. Al no tener esto, se van a utilizar vías informales y eso es innegable, eso va a ocurrir, eso va a necesitar de mayor control. ¿Qué debería hacer nuestro país para poder controlar eso de mejor forma? A mí me preocupa que la frontera de Venezuela con Colombia es totalmente vulnerable. Los pasos son a diestra y siniestra, lo que llaman trochas vulgarmente, los pasos informales. Venezuela-Colombia. De salir de Venezuela al ingresar a Colombia. El pueblo colombiano ha sido solidario en los corredores cuando la gente camina y llega hasta Ecuador. No lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, grabados y escritos. O sea, la frontera de Ecuador es vulnerable. Entonces, ¿qué debería de hacerse? El deber ser, humildemente, es crear canales de ayuda y cooperación mutua entre Venezuela y Colombia, ya que lamentablemente nuestro país no colabora, por lo que ya saben, por no reconocer esta situación, y aumentar los controles, porque ¿qué es lo que va a pasar? Tú puedes controlar, por poner un ejemplo, por el punto oficial de Rumichaca, porque por avión sabemos que no hay necesidad, todo está controlado. Pero ¿qué va a pasar? La trata de personas, el traslado ilícito de tráfico de migrantes de todo tipo, reaparecen los coyotes, reaparecen toda esta serie de bandas, eso va a representar un bandas negocio delictivas adicional. Y qué es lo que hay que ver, como decimos en un adagio popular, el sabio ve el peligro y se aparta. Si tú sabes que esto viene, hay que activar mecanismos. Obviamente, ¿de qué? De control. Aquí tienen que ver mucho los organismos multilaterales internacionales, por poner un ejemplo, ACNUR, la sociedad civil organizada en organizaciones, fundaciones de la zona, porque las hay, en Tulcán, en todos estos corredores, para minimizar al máximo el impacto y poder ejercer un control en la medida de lo posible, lo más que se pueda, de tal manera. Porque hay un hecho notorio, o sea, tú no puedes frenar, vemos el ejemplo de Ruanda, vemos el ejemplo de Siria, etcétera, en el mundo, de que eso es incontrolable. O sea, hay cosas que no puedes controlar. Y recordemos que suena feo lo que voy a decir, pero las fronteras de Latinoamérica, como hecho público, notorio y comunicacional que no requiere de prueba, son vulnerables. Ahora, ¿qué pasa con la cooperación internacional? Ahora que estábamos hablando del caso de Siria, ¿debe Ecuador presionar por cooperación internacional? Porque obviamente esto representa un gasto inmenso para el país en servicios sociales. Sí. Pero no se ha entregado la cantidad de dinero que se entrega, por ejemplo, para la migración que existe en Siria. Estamos hablando de dos migraciones distintas, completamente diferentes. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer Ecuador entonces? Las gestiones, pues, ante los organismos internacionales, ¿no es cierto? Pero no se han hecho las gestiones, según su parecer. Sí se han hecho, pero la ayuda es bien modesta, ¿no es cierto? La ayuda es mínima. Claro, porque si se toma lo que gasta el Ecuador, en comparación de lo que recibe, lo que gasta el Ecuador es muy superior. ¿Cuánto ha recibido usted tiene el dato? No, ¿cuánto ha recibido Ecuador en cooperación internacional? Lo he visto en los periódicos, no me lo puedo acordar de porque justamente le iba a preguntar sobre esto, porque tengo algunos datos del MIES, que en el 2018 se han registrado personas de nacionalidad venezolana que recibieron atención médica en la red de salud pública. Estamos hablando de 194.543, casi 195.000 personas. Y en el Sistema Nacional de Educación están registrados aproximadamente 17.000 niños, que de hecho se sabe que una gran cantidad de los niños no están todavía registrados, por lo tanto van a crecer. Ese número va a aumentar mucho más. Estamos hablando de que
aproximadamente son 77 millones de dólares solamente en lo que es salud y educación. Por eso quería un poco ver la cifra que tenemos nosotros de cooperación internacional que hemos recibido. La ONU, que se dedica a criticar y que también tiene la obligación de poner su parte, creo que tampoco ha cumplido con esta obligación. ACNUR ha hecho sus programas activados de cooperación y asistencia inmediata en el cordón fronterizo del norte de Ecuador y en el sur. HIAS, que es una HIAS, algunos le dicen IAS, otros le dicen HIAS, efectivamente ha hecho colaboración de ayudas puntuales de unas cantidades básicas para subsistencia, manutención y vivienda. Pero efectivamente en múltiples, nosotros tenemos, la Cancillería ha diseñado, vamos en la 12ª mesa de movilidad humana, donde allí se reúne sociedad civil, organizaciones, extranjeros, para delimitar en estos campos y precisamente en el área de la movilidad humana. Y lo que dice el canciller Valencia y el vicecanciller, creo, sí. Chávez, me corrige, doctor, que son como 550 millones. Lo que oficialmente por los medios sabemos es que han dado como 30, 40 millones de dólares. Y efectivamente, vamos a estar claros, cuando tú multiplicas 17,000 niños escolarizados y lo multiplicas cada niño por lo menos por 4 áreas básicas de libros, ¿cuánto da? A ver, 30, 40 millones de dólares que provienen ¿de qué? Financiamiento internacional externo. Financiamiento internacional. Que se ha prometido. Organizaciones, estados, etcétera. Es decir, lo mencionaron en en los medios ahora como 2 semanas. Entonces, efectivamente, creo... Y nosotros hemos gastado 77 de los números pero que también tengo, hay algo 77 millones también hay que en señalar salud y algo, y disculpe que la interrumpa, hay que señalar algo, por ejemplo, ¿qué hemos aportado nosotros? La mano de obra, lo que se puede. Pero sí hay un componente también que, aunque muy invisible, hay que decirlo, de repente no hay una gran retribución. Pero si tú tienes 120,000 visas y las pones por la más económica, que es 250,000, multiplica cuánto te da. Entonces, no es que hemos aportado mucho, pero por lo menos en arancel algo se ha aportado. Ahora, sí, se ha aportado, pero sí finalmente en este punto sí le puedo decir, el impacto social es significativo y vulnerable. Pongo un ejemplo concreto. Si usted tiene un tratamiento básico dentro del cuadro de medicinas básicas ecuatorianas que tenía que entregar a un presupuesto general de la Nación 2018 para ser aplicado en el 2019 en la República del Ecuador, y este abordaje de nosotros ingresa, y eso que no hemos contado los haitianos, no hemos contado otros grupos que son minoría, pero digamos que somos la segunda diáspora es la colombiana. Entonces sí generamos un impacto y se genera un déficit en el presupuesto general de la Nación. Sí considero efectivamente de que la comunidad internacional debe aportar y coadyuvar, porque por decirte algo, Chile tomó sus controles precisos. Así es. Perú un poquitico medio tardío, pero los puso. Y como decía el doctor, queda de ese embudo, ya de la punta del embudo delgadito ya no baja nada, que sería, entre comillas, Perú, Chile. Pero del embudo de la parte alta que queda, Colombia y Ecuador. Van a seguir llegando entonces. Y es una realidad. Nadie se va a regresar a pasar hambre y a pasar necesidad. Entonces hay una realidad que se van a quedar. Si ya tú tienes un control en el Perú que te impone en su política de Estado de carácter autónomo, te impone una serie de visados, ¿para dónde vas a agarrar? Y ya no puedes regresarte a Colombia por los controles que está empezando a implementar Colombia, entonces te quedas aquí. Entonces tenemos que ver una realidad de lo que tenemos. Yo pongo un ejemplo básico. Yo tengo a mi esposa en mi casa y mi hijo, y me llega la suegra, me llega el primo y me llegan 2. Vienen por el fin de semana y se me estacionan un mes, la cola para ir al baño, los insumos de mercado, etcétera. Entonces hay que tomar previsiones de lo que ya se tiene para ver cómo se hace la paliación. Una sensibilidad de carácter internacional, porque Ecuador necesita esa ayuda. ¿Por qué se da esa diferencia de apoyo entre la migración, por ejemplo, que se da en Siria y la migración venezolana? ¿Por qué no hay una igualdad de condiciones, igual de apoyo en estas dos migraciones? Es tan difícil de comparar. Primero porque en Siria hay guerra. Así es.
Son migraciones lugar, completamente distintas. Completamente distintas. Y allá en Europa, cuando hubo gentes que comprendían que tenían que asimilar, y recordemos que Europa tiene necesidad de mano de obra, particularmente países como Alemania. Pero la señora Merkel casi es despedida de su cargo de canciller, o sea, de primer ministro de Alemania, por su política de apertura hacia la migración, porque viene la reacción de la gente y dice, hasta aquí nomás, ¿no es cierto? Y vea que aquí en el Ecuador, si estamos adoptando este decreto del presidente Moreno, hemos reaccionado por el pedido del señor Pompeo. El señor Pompeo que nos visitó hace un mes al presidente Moreno. ¿Esto es consecuencia? Claro, porque él reclamó porque habían detenido a 4 del grupo ese terrorista del ISIS. 3 habían entrado a América por el Ecuador, y por la queja del señor Pompeo es que sale la ministra de Gobierno y expresa esta barbaridad de la que se escandalizan y que ellos mismos no han provocado y no han podido controlar. Así que todo hacemos en el Ecuador por reacción, ¿sí? Ahora lo que sí hay que señalar o lo que hay que preguntarnos es ¿cuál va a ser el fin? ¿Qué está haciendo el Ecuador en la parte modesta, o que no es modesta porque estamos muy cerca del problema de Venezuela, para ver cómo se termina con el gobierno de Maduro, pues, ¿cierto? El Ecuador ya le reconoció a Guaidó. Eso iba a decir yo, ¿tiene Ecuador ahora sí una posición política clara con respecto a la, más definida con respecto a la situación de Venezuela? Pero no nos hemos integrado al Grupo de Lima, que sería, en mi opinión, lo necesario para tener actitudes coordinadas. Una respuesta regional. Claro, una respuesta regional. Ecuador debería ingresar al Grupo de Lima. Esa es una necesidad, y no veo por qué están renuentes a esa actitud, ¿no es cierto? ¿Usted tiene la misma opinión? Fíjate, parcialmente sí tengo la misma opinión. Recuerda que yo soy extranjero. Yo no puedo incidir en las políticas de Estado de este país y debo tener un respeto por la norma, a menos que esté nacionalizado. Por eso debo manejar prudencia parcial en lo que el embajador acaba de señalar. Pero efectivamente sí, ya le hablo como abogado constitucionalista y en el área ya más internacional, efectivamente los niveles de cooperación internacional deben activarse y sensibilizar, porque hay una realidad que sí puedo señalar. Nuestra estampida venezolana de salir afectó el cono sur, principalmente Colombia, Ecuador, Perú y un poquito de Chile y Argentina. Entonces, cuando yo tengo ya el agua que me está llegando y me tapa la nariz, yo o me ahogo o busco auxilio. Pero quería señalarle un último punto que es importante desmentir. En las redes sociales ha rodado un tema que es que la comunidad venezolana está recibiendo un bono de $200. Entonces hay que desmentirlo porque ¿dónde está? Yo quisiera hasta recibirlo. Sí, no lo hay. Entonces es bueno decirlo. ¿Por qué? Porque a veces en esto... Aproveche este espacio para aclarar para aclarar esto, porque inclusive los tengo anotados. Desmentimos como comunidad venezolana esa bonificación especial por migrantes venezolanos, y de haber dichas ayudas deberían de venir de donaciones de carácter extranjero. Pero ¿cuándo debería de venir una ayuda ya real? Si el censo efectivamente es significativo. Lo que sí le puedo señalar es que existe el INE, que es el instituto encargado y primario y primigenio de hacer la estadística. No sé hasta ahora si el Estado ecuatoriano va a trabajar en conjunto con ellos o no, porque recordemos que hasta ahora del Estado es una potestad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio del Interior. Pero efectivamente, cuando usted haga el censo, se va a determinar cuáles son las necesidades integrales, y considero, y ahí apoyo no 100%, sino 1000% de Ecuador. Aquí tengo las cifras oficiales de las personas que yo tengo. Y ahí usted tiene como decimos, y voy a utilizar un lenguaje criollo venezolano, de tengo los pelos en la mano del burro. Y aquí tengo las pruebas.
Entonces, ahí sí la comunidad con datos internacional, certeros. la comunidad internacional no va a poder decir es que no, que es mentira, porque en el MIES, en las mesas de movilidad humana, el MIES, los representantes han señalado sus estadísticas parciales. ACNUR maneja estadísticas parciales. Todas estas estadísticas las maneja y son públicas, las digo libremente. Y son distintas. Claro, pero lo que sí unifica es el impacto social. Al tener tú clarificado cuáles son las necesidades, pues yo cuando Ecuador te diga, atendí, por poner un ejemplo, 200.000 personas con tantas necesidades y no están en el cuadro básico mío de medicina o me gastaron el 30, el 50, el 80, el 20% del cuadro básico de medicina, yo estoy demostrando cuál es mi déficit que tengo como Ecuador, digamos que tengo las pruebas efectivas y pertinentes para decir, esta es mi necesidad. Ahora, y pedir ayuda. Ahora, doctor Gándara, ¿cómo cree usted que va a funcionar el sistema de visas? Porque también puede resultar un poco complejo para nuestro país. ¿Cómo ve usted este funcionamiento? El Ecuador sí tiene experiencia en el manejo de visas, pero por supuesto, engrandece el problema, pues lo magnifica, ¿cierto? Entonces ya depende de la competencia de los funcionarios, de la decisión de las autoridades y la competencia de los funcionarios. Es una nueva carga que, como digo, pues surgió por el señor Pompeo, que nos dijo que controlemos mejor. No es una iniciativa del Ecuador. Pero las visas van a tener que ser solicitadas en los consulados, en el consulado de Ecuador en Venezuela. Partamos del decreto. El decreto te dice, todo aquel venezolano que para el momento de la entrada en vigencia del decreto, es decir, el 25 de julio, ingresó con documento de viaje válido al territorio ecuatoriano y que en el tiempo se excedió del límite fijado para regularizarse. No, el tiempo límite son 180 días. ¿Ya? Al día de hoy. Porque cuando Ecuador salga oficialmente de UNASUR y dice la ministra, lo tomo de los medios de comunicación, de que están evaluando bajarlo a 3 meses, porque teníamos los suramericanos el ingreso de Ecuador 180 días. Se estima que se va a bajar a 90 días. Pero estamos hablando de la visa de turismo. Exacto, no, pero entro en la porque visa. Estamos hablando de dos visas distintas. Exactamente, es lo que voy a explicar. La visa es acreedora el que entró. Si yo entré con una visa, entré con una carta andina, que es un documento sustitutivo del pasaporte que te da 180 días. Y entré con un documento, con un pasaporte. Si en el transcurso del tiempo el pasaporte venció, el Ecuador ha dicho, te lo recibo 5 años vencidos. Por pedido justamente de Juan Guaidó. Por pedido. Entonces, tenemos aquí todas estas visas y esas personas son las que van a recibir el beneficio. ¿Cuál es la preocupación? Y se lo digo a la comunidad venezolana que me está viendo en este momento, tanto a nivel interno como a nivel internacional, que es, te habla claramente, el beneficio es bajo lo que acabo de señalar, no los que se excedieron, no los que entran después. Entonces, la visa humanitaria que se presume, eso es lo que se espera, que es de 2 años, es para los que están aquí. Ahora, esa famosa visa de turista que oficialmente no tenemos las especificaciones de carácter concreto, es una visa de turista que lo que dijo la ministra María Paula Romo van a ser solicitadas en Caracas, en Bogotá y en Lima. Entonces, esperemos que nos van a decir por qué. El decreto te dice, pero estamos a la expectativa porque están saliendo informaciones de carácter sobrevenida diaria del canciller Valencia, del señor viceministro Chávez, de la ministra María Paula Romo. Entonces tenemos que ir prudentes, por eso es que tenemos que tener prudencia con la redacción y cómo es la aplicabilidad práctica, porque el decreto te dice de una forma progresiva cómo va a ir siendo aplicado. Pero de concreto, en este momento, hasta el día 25 de agosto, el que entró del 25 de julio en adelante al 25 de agosto, entra bajo otras premisas, que es normal con su carta de su pasaporte, y el Estado ecuatoriano señalará cuál es la aplicabilidad práctica para la gestión de estas personas. Ahora, la visa humanitaria, que es otra cosa distinta, es para la gente que ya está residiendo, ya está en nuestro país, radicada en nuestro país. De carácter irregular. Exactamente. De carácter irregular, pero que haya entrado por los controles necesarios. ¿Qué pasa? Me salgo un poco de la pregunta que iba a hacer ahora que usted menciona eso. ¿Qué pasa, por ejemplo,
con esas personas que no entraron por los puntos de control migratorio y que están en nuestro país ya viviendo algún tiempo? ¿Qué va a pasar con ellos? Hay una realidad práctica y me sumo a la Constitución ecuatoriana, a la Ley de Movilidad Humana y en general al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Si tú entraste ya violando la ley, el decreto es claro. Violar la ley significa desde comerte una luz roja y tener una infracción hasta que te hayan tomado en flagrancia en un delito. ¿Usted está de acuerdo que esas personas tienen que salir del país por no haber entrado de forma legal? Lo que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo no importa, porque yo tengo que sujetarme a la política jurídica de este país, como en cualquier país del mundo. Hay una norma. Es ley. Es una ley y tú tienes que cumplirla. Y suena feo lo que voy a decir porque hay hambre, hay necesidad. Pero claro, muchos de sus compatriotas lamentablemente, están aquí claro, y lamentablemente, entraron tal si vez no por te gusta, desesperación en forma irregular, tal vez tratando de venir a nuestro país. No está bien, pero obviamente trataron de venir para conseguir una mejor condición de vida, Exacto. huyendo de lo que está ocurriendo, la crisis que tiene Venezuela. Y lamentablemente sabemos que era muy difícil o sigue siendo muy difícil conseguir documentos allá. Y cuando se empezó a pedir justamente cédula o pasaporte para poder entrar a las fronteras, a la frontera con Ecuador, justamente ahí se pueden haber dado estos casos de personas que entraron en forma irregular. Hay una realidad y partamos de la base del decreto en este momento. Efectivamente lo avisoro y va a pasar. Y creo que el Estado, las autoridades públicas del Ecuador lo saben. Va a pasar de que entró algún venezolano, como decimos en Venezuela, con viveza criolla, pasó por el punto de control caminando, viendo para los lados y no sé yo, eso pasa. Pero el decreto es claro, hay un ordenamiento jurídico. Entonces, el Estado ecuatoriano verá a futuro, posterior al 31 de marzo del 2020, esta realidad que se le empezará a aparecer y no puedo decir qué va a pasar en sus controles de política pública traspolada a lo jurídico, tocará determinar. Pero el decreto te lo dice claramente. Doctor Gándara, su opinión. Mira, este es un asunto tan grave que ningún Estado lo ha podido controlar totalmente. Estamos viendo en los Estados Unidos, ponen los muros, amenazan con esto, tienen toda la tecnología y no lo pueden controlar. Hoy día veía que ha muerto un señor iraquí que ha vivido toda su vida en los Estados Unidos y lo votaron, digamos, ¿no es cierto? Y muere en alguna de las violencias de que están por allí, pero el señor Trump no ha logrado, y acabamos de ver las matanzas terribles del fin de semana anterior. en el fin de semana, sobre todo en la frontera con México. En El Paso, Texas. Claro, porque es el lenguaje de detestar al que entra, digamos. Que ojalá crímenes de odio que lamentablemente se dan allá en Estados Unidos. Que ojalá esto no se dé en el Ecuador de nuevo, se dio con el presidente Moreno, desgraciadamente, en lo de Ibarra. Retomando el tema de la visa humanitaria, las personas que en este momento tienen la visa UNASUR, ya no tendrían que tramitar el tema de la visa humanitaria, ¿o me equivoco? No lo sé realmente, porque todavía no se ha establecido estamos, eso. Claro, todavía no lo estamos viendo en una ejecución continua. No está en práctica. Claro, todavía no está en suficiente práctica, no sé cómo lo vea usted, pero repito, tal vez lo dije antes, Ecuador desgraciadamente en todas sus políticas es reactivo, porque se le presenta el problema, entonces ahora ha anulado la ciudadanía universal. Ha actuado porque le reclama el presidente, es decir, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Pompeo. Entonces actuamos por reacción y no podemos controlar todo. ¿Cómo podemos controlar los pasos ilegales si es que en la frontera mexicana y de todo y les obligan a los otros países a recibir a los que quieren pedir que no les van a dar casi nunca? Es muy difícil controlar esos pasos. Como usted bien dice, no se puede controlar en Estados Unidos, en México. Claro, y para la solicitud de asilo en Estados Unidos, que vuelvan al país donde estaban y además no pueden entrar por México, que es el punto intermedio entre el resto de países sudamericanos, ¿no es cierto? Es una cosa muy difícil y creo que siempre le excederá a la autoridad.
Le estaba preguntando lo de la visa UNASUR. Ustedes me imagino que esperan que no tengan que tramitar nuevamente. Ahora, el costo de la visa humanitaria no tiene un costo, pero sí tiene un costo el trámite, que es un formulario, $50, algo así, de es lo que tengo entendido. Que va a costar $50, exactamente. Tener el pasaporte, no importa que esté vencido bajo los 5 años que establece el decreto, y los antecedentes penales apostillados, que en este momento es muy sencillo de sacarlo vía online, ya que... ¿Es sencillo de conseguir ya? En este momento es sencillo. ¿Lo del pasado judicial apostillado? Sí. ¿Por qué? Es importante que lo maneje porque mucha gente de la comunidad venezolana que todavía no lo sabe. ¿Qué es lo que pasa? Hubo resistencia cuando se empezó a pedir la eso. embajada venezolana, ¿verdad?, que actualmente está del gobierno oficialista de Nicolás Maduro, tú sacabas un antecedente penal vía online y tenías que ir a sellarlo. Allá ellos le ponían un sello húmedo y costaba $50. En este momento, que Perú también lo hizo extensivo, tú lo sacas por el Ministerio Interior de Justicia, los antecedentes penales de Venezuela, vía online desde Ecuador, y posteriormente, bajo un trámite muy sencillo por el terminal del número de cédula, lo colocas en PDF, en documento, lo pasas a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y te imprime la apostilla y te la da en un lapso brevemente. ¿A cuál ministerio? Del de Venezuela. Ministerio de Relaciones. ¿Al de Maduro o al de Guaidó? Es que el control de las instituciones oficiales todavía lo tiene Maduro. El gobierno de Maduro. Pero digo, no han logrado, Gobierno yo oficial. decía muchas veces que lo legalice Guaidó. Pues, no, todavía no se ha logrado. Claro, esa sería lo ideal, porque los otros pues están en problemas con el gobierno de Maduro. Sería, y disculpa, sí, lo que pasa es que es un poco difícil, porque acuérdense que los datos están en el otro lado. Los datos están en el banco de datos venezolano. Pero, volviendo al tema, te emite el sistema del Ministerio Interior de Justicia venezolano las apostillas, pero el antecedente lo conviertes en documento PDF, lo consignas vía online en el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano y en un lapso no muy largo lo tiene, lo imprime y te lo acepta el Ecuador. Eso, me voy a quedar con eso antes de irme a una pausa, porque ese es un dato importante, que ahora sea fácil poder sacar el pasado judicial apostillado, exactamente, que antes hubo resistencia, porque según habían dicho, demoraba 2 o 3 años en que se ¿Cómo ir a pudiera pedir a sus enemigos? Pues, así es una muy buena noticia. Con esto vamos a una breve pausa y enseguida continuamos juntos. Ustedes no se vayan, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Doctor Gándara, ¿de qué forma puede contribuir la sociedad? Y con esto quiero cerrar para verlo desde un punto de vista ya la última parte más humano. ¿De qué forma podemos contribuir los ciudadanos para que se realice esta integración de nuestros hermanos venezolanos? Claro, lo que hace falta es un espíritu de aceptación y no de rechazo, pues, ¿no es cierto? Porque hay que comprender el drama de los otros. Está bien que legalicemos, pongamos controles y todo, que como digo, son de reacción, pero son ya. Pero es el espíritu de la gente, de tener cortesía, amabilidad, espíritu de cooperación con ellos. Y ciertamente las autoridades tienen que enfocarse en obtener más ayuda del exterior. Y en segundo lugar, contribuir a la caída de Maduro. Y recordar también que en Ecuador también nos fuimos... migramos hacia Venezuela hace algunos años. Así la cantidad de inmigrantes a España, a los Estados Unidos. Creo que la tercera ciudad un tiempo del Ecuador en los Estados Unidos era la colonia ecuatoriana en Nueva York. Claro. Así es, eso es lo que no debemos olvidar, claro, abogado Castillo. Hay un pasaje bíblico que señala el hijo pródigo. Ecuador, nosotros somos el hijo pródigo que todo lo tuvo. Hoy no tenemos nada. Pedimos una sensibilidad real. Fuimos un país de acogida.
Mi esposa es ítalo-portuguesa, mi hijo tiene doble nacionalidad, es italiano-venezolano. Y gracias a esa diáspora me casé. Tuvimos cualquier tipo de nacionalidades, española, portuguesa, francesa, del bloque oriente. Hoy en día somos nosotros quienes pedimos una ayuda y una ayuda de sensibilidad, de amor. El amor, la sensibilidad, la comprensión, la ayuda mutua está en cualquier religión y me atrevería a decir, con el respeto de los ateos que me pueden estar escuchando, hasta el ateo en un momento difícil de su vida puede profesar amor y comprensión. Pedimos pedimos comprensión, pedimos es ayuda y tratar de coexistir en un futuro mejor. ¿Por qué? Porque fue lo que nos tocó vivir. Tal vez a ustedes no les tocó vivir lo de nosotros, porque muchos dicen, pero ustedes son un país rico. Inclusive es rico en este momento, pero está ocupado. Y la riqueza no está disponible para todos nosotros. Por eso tuvimos que migrar de manera forzada, ya sea por cualquier tipo de las calificaciones que le podamos decir la migración, estamos forzados, dejamos familia. Mi abuela murió hace un año, no pude verla. Entonces, ¿qué le decimos? Coexistir, vivir, no es fácil el camino, fue lo que nos tocó. Ya tenemos hijos ecuatorianos, venezolanos. Con eso cierro. Ya estamos integrados. Con eso finalizamos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado durante esta noche y también a ustedes, amigos televidentes. Ecuador se ha destacado por ser un país generoso, que acoge a aquellos que vienen a buscar oportunidades de vida, que respeta y protege los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en la normativa respectiva. Pero para poder cumplir con esto es primordial contar con los mecanismos adecuados para que exista una migración ordenada que permita conocer cifras exactas, como lo hemos dicho en este programa, la condición y también las necesidades de los migrantes. Si bien es cierto, nuestra Constitución reconoce el derecho a la libre movilidad, esto no suprime fronteras y permanece la potestad del Estado de decidir las condiciones de ingreso y residencia, no solamente para velar por el bienestar de los ecuatorianos, sino también de los propios migrantes. Con esto finalizo. Los espero la próxima semana en Blanco y Negro.